Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la Comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Teresa Carrasco. La plataforma YouTube, propiedad de Google, se ha visto forzada a reconocer su error y ha dado marcha atrás ante su decisión de suprimir el canal de La Contra TV, cuyo lema es «Damos noticias que otros ocultan». A finales de diciembre, YouTube abrió nuevamente el canal de La Contra TV, que días antes había sido cerrado alegando incitación al odio ante lo que era la simple transmisión de un hecho acontecido. En el último vídeo publicado por este canal se informó de un preso de Argentina que declaró ante el juez que se autopercibía mujer y lo mandaron a la prisión de mujeres. Allí dejó embarazada a una reclusa y abusó de otras. Disparates como este que están provocando las leyes de ideología de género en medio mundo son algunos de los temas que han sido denunciados en La Contra TV en los últimos años. Ante este suceso, el director de La Contra TV señaló que aunque decidimos vivir en una democracia, la realidad es que desgraciadamente avanza con rapidez una censura cada vez más descarnada y liberticida que cercena la libertad de expresión. Todo aquel que sea parte del guión que marca la dictadura del pensamiento único es laminado. Solo pueden tener voz los que se arrodillan ante los postulados de lo políticamente correcto. Y en La Contra TV, que nos gusta la libertad, hemos denunciado las consecuencias de estas ideologías que solo provocan víctimas en la sociedad. Además señaló que los enemigos de la libertad no están cómodos con la pluralidad de ideas y eso provoca que las grandes corporaciones tecnológicas como Twitter, Facebook o YouTube aumenten cada vez más sus equipos censores para cercenar ciertas ideas. Y lo curioso es que el sesgo de esa censura siempre recae en canales o personas con una cosmovisión de la vida ajena a lo políticamente correcto o a la dictadura del pensamiento único que se quiere imponer en la actualidad. Ante la medida tomada por YouTube, han sido numerosas las voces que se han levantado, ya que La Contra es un canal con muchísimos seguidores. Con apenas 3 años de vida, tiene ya 190.000 seguidores de todo el mundo, especialmente de España y América, y ha publicado más de 1.100 vídeos, alcanzando un total de 70 millones de visualizaciones. La protesta social se ha dejado oír y YouTube no ha tenido más remedio que reconocer su error, volviendo a abrir el canal ante la demanda popular que exige libertad de ideas y de expresión. Los que realizan este canal informan que para ser parte de La Contra TV solo es necesario ingresar www.lacontra.tv/suscripción/. Suscribirse y de esa manera se podrá recibir no solo los vídeos diarios, sino también se podrá estar informado sobre la realización de actividades, videochats y tener acceso a los contenidos exclusivos. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Venezuela, fieles llenan las calles para pedir a la Divina Pastora por el país. Italia, Tafida sale de cuidados intensivos. Chile, monasterio contemplativo para gloria de Dios y salvación del mundo. México, Tepeyac estará listo para el segundo semestre de 2021. Pasaremos después a las noticias nacionales. Sorpresa Navarra, no se consigue el recorte al máximo de la clase de religión. Libro sobre el mártir Enrique Boix. Grupo de fieles pide abrir el proceso de beatificación del padre Lorín. Y por último comentaremos algunas noticias de la Santa Sede. El Papa nombra subsecretaria de la Secretaría de Estado del Vaticano. Conmovedoras imágenes de Benedicto XVI en un documental bávaro. Audiencia general sobre los Hechos de los Apóstoles. Una procesión multitudinaria recorrió este 14 de enero las calles de la Archidiócesis de Barquisimeto en honor a la Divina Pastora para pedir a esta advocación mariana que interceda por Venezuela, cuya crisis sigue agravándose, tal como advirtieron hace días los obispos. Como cada año, los fieles acuden el 14 de enero al pueblo de Santa Rosa, donde se encuentra la imagen mariana, para trasladarla en un recorrido de más de 7 kilómetros hasta la Catedral de Barquisimeto, en el estado Lara, donde permanece hasta el sábado anterior al Domingo de Ramos, cuando es llevada de retorno a su iglesia. Si bien la devoción a la Divina Pastora se remonta a 1736, la primera procesión se realizó en 1856, cuando los fieles la sacaron para pedirle por el fin de la epidemia de cólera que desde el año anterior azotaba el país. Así, este año se cumple la visita número 164 de la Virgen a la Catedral de Barquisimeto. Como en las últimas visitas, los fieles piden a la Virgen María que interceda por el fin de la crisis, que entre otras cosas ha llevado a más de 4 millones de venezolanos a dejar el país. Uno de los que asistieron a la procesión fue el líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por unos 60 países. Guaidó se unió a la procesión minutos después de comenzar, junto al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa,
y varios diputados del Parlamento. Hoy acompaño a la feligresía de la patrona del Estado, Lara, así como lo he hecho en otras oportunidades. A la pastorcita le pido con mucha fe, pero también con mucha humildad, que guíe el camino de los venezolanos hacia la libertad, expresó. También aseguró que vamos a superar esta tragedia y que también vamos a poder sanar como sociedad. La misa de despedida de la imagen de la Divina Pastora en Santa Rosa fue presidida por Monseñor Víctor Hugo Basabe, administrador apostólico de la Archidiócesis de Barquisimeto. Bendita seas, Madre de la vida y el amor, por caminar con nosotros y por querernos conducir con tu cayado de pastora, por las sendas que nos llevan al encuentro con tu Hijo Jesucristo, expresó Monseñor Basabe ante los fieles. Charlie Gard, Alfie Evans y Saya Hastrup. A la lista de estos niños que murieron tras retirarles el soporte vital contra el criterio de sus padres y a los que los médicos y la justicia impidieron trasladarles a otros países para recibir tratamiento, parecía que irremediablemente se uniría también Tafida Rakib. Esta niña de 5 años se encontraba en coma profundo a causa de una hemorragia cerebral que se le produjo el 9 de febrero del pasado año como consecuencia de una malformación arteriovenosa en el cerebro. Como ocurrió con los niños anteriormente citados, los médicos querían retirar el soporte vital a la pequeña, aduciendo nuevamente el mejor interés para la niña. Pero al igual que en los casos anteriores, los padres de Tafida iniciaron una batalla legal para luchar por su hija y que les permitieran que su hija pudiera recibir tratamiento en otro país, en este caso Italia, donde ofrecían a la familia un hospital para ser tratada. La presión internacional que se produjo con Alfie y Charlie, especialmente, han debido hacer mella en el sistema, pues finalmente permitieron a Tafida que fuera trasladada a Italia. La niña británica fue ingresada en un hospital de Génova el pasado 15 de octubre y la semana pasada Paolo Petralia, director del Hospital Pediátrico Gaslini, ha hecho público que después de 70 días, Tafida ya está fuera de cuidados intensivos en una unidad de enfermos con daño cerebral y de rehabilitación. El siguiente objetivo del equipo médico es poder retirar la respiración artificial a la niña, al menos en parte, para que así pueda recibir atención domiciliaria en Reino Unido. Los médicos aseguran que la pequeña se encuentra tranquila en esta unidad de cuidados intermedios. Este caso demuestra que la muerte no era la única solución para la pequeña, ni que continuar con un tratamiento habría sido inhumano, como afirmaban los médicos británicos. Es cierto que Tafida tiene un daño cerebral muy severo, pero en Italia se ha demostrado que no tenía por qué ser terminal. Tal y como recoge The Guardian, Andrea Moscaldi, director del área de cuidados intensivos neonatales del Hospital Genovés, afirmó en rueda de prensa que los médicos trabajan ahora para seguir apoyando las funciones vitales de la niña hasta tal punto que sus padres puedan cuidarla en casa. Esto haría posible que se alimente y tenga respiración asistida en casa, agregó. En la conferencia de prensa también habló la madre de Tafida, Selina Begum, que dijo que hoy es un día extremadamente especial para nosotros porque Tafida finalmente está fuera de cuidados intensivos. Igualmente recordó que la opinión expresada por los médicos británicos ante el Tribunal Superior y el propio pronóstico que realizaron han demostrado ser incorrectos. El año 2019, recién terminado, ha estado marcado por fuertes acontecimientos para la nación chilena. En efecto, desde el 18 de octubre el país se ha visto sacudido por una descontrolada ola de violencia inimaginable. Saqueos, incendios, protestas, un daño considerable en las infraestructuras públicas a lo largo de todo el país y un número no menor de heridos y muertos. Sin duda, lo más doloroso han sido los múltiples ataques a iglesias, incluidas profanaciones al Santísimo Sacramento, imágenes sagradas y quema de templos. Precisamente el sentido de fundar un nuevo monasterio en la soledad de las montañas de Aysén, Patagonia, zona austral de Chile, se inserta en esta dramática realidad del poder destructor que el demonio, y bajo su influjo, el pecado y la vida sin Dios, ejerce sobre la sociedad humana y sobre el corazón de todo hombre. Una comunidad orante, alejada física pero no espiritualmente, busca ante todo, mediante la entrega de la propia vida, impetrar gracia y misericordia por un mundo que no encuentra el camino de la paz, por no reconocer en Cristo la fuente de la verdadera y única salvación. Gracias a la caridad sobrenatural de muchas personas que por amor a Cristo y a la Iglesia han querido apoyar esta obra naciente, el año pasado pudo realizarse la etapa más básica y fundamental de la construcción del nuevo monasterio de la comunidad Schola Veritatis. En febrero fueron terminadas las habitaciones, así como la instalación de la cocina y de la capilla. Fue decisiva la ayuda del Cabildo de la Catedral de Córdoba, quien donó una casa de huéspedes y una celda de una hermana. Además del equipo de maestros, dados los pocos recursos disponibles en relación a la obra que había que realizar, fue necesaria la colaboración diaria de los miembros de la comunidad para avanzar con mayor rapidez. La Fundación Alemana para el Desarrollo donó los fondos necesarios para la construcción de una portería, lugar esencial en cualquier monasterio.
El espacio ha sido de una gran utilidad para la acogida de los visitantes. Además de terminar las diferentes construcciones, era esencial, antes del invierno, instalar un buen sistema de calefacción, contar con un suministro eléctrico adecuado y acopio de leña abundante. Las ayudas necesarias llegaron todas en su momento exacto para que el monasterio no careciera de estos servicios básicos indispensables, sobre todo de cara a la dureza del invierno que se avecinaba. Una caldera a leña donada, un sistema completo de paneles solares adquiridos gracias a distintas ayudas y la asistencia de vecinos para partir abundantes metros de leña fueron las principales ayudas recibidas. A comienzos de mayo, gracias a la enorme caridad de una empresa constructora de la zona, se procedió a realizar la instalación del agua potable para el monasterio, faena no menor para la cual fue necesario el uso de maquinaria por la necesidad de enterrar las mangueras a gran profundidad a fin de no tener problemas de congelamiento durante el invierno. En esos mismos días, las campanas traídas desde Europa y silenciadas forzosamente desde hace varios años, fueron colocadas en un pequeño campanario provisorio. Se escuchó por primera vez en el Valle de Nuestra Señora de Aysén el solemne tañido que quiera Dios no ha de cesar nunca, llamando a la oración y a la alabanza divina hasta la parusía de nuestro Señor Jesucristo, si así Él lo dispone. El miércoles 22 de mayo, a las puertas del invierno chileno, finalizó la primera etapa de la construcción con una misa de acción de gracias con el equipo de trabajadores y una celebración familiar. La misericordia de Dios protegió la obra de accidentes y San José proveyó siempre los recursos para llevarla adelante. En la fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen fue inaugurada la vida de las hermanas en el nuevo monasterio. Al asomar la primavera se realizaron 3 días de rogaciones, costumbre litúrgica muy antigua que asocia una misa penitencial a una procesión a través de los campos cantando las letanías de los santos y otras oraciones, a fin de pedir la bendición y protección para estas tierras, la defensa del ataque de plagas, la fecundidad para las siembras y el don de la lluvia. La animación en el cine ha logrado enormes éxitos, sobre todo a partir de las películas de Pixar. Ahora un grupo de productores y artistas mexicanos quieren aprovechar el gran impacto de la animación, sobre todo entre los menores de edad, para presentar el portentoso acontecimiento de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego. La técnica del siglo XXI se pone al servicio de un hecho que un 12 de diciembre de 1531 cambió la dirección de la conquista española de América y marcó el inicio del encuentro entre dos culturas. También la formación cultural del continente, que más tarde sería llamado por el Papa San Juan Pablo II el continente de la esperanza. El proyecto de animación cinematográfica lleva el nombre de Tepeyac, recordando el lugar axial del encuentro entre la Virgen y San Juan Diego, cuando apenas sí llevaba 10 años la caída de Tenochtitlán y 7 años la llegada de los primeros misioneros franciscanos, con Fray Pedro de Gante a la cabeza, a la Ciudad de México. Se trata de un proyecto en marcha que ya ha presentado sus primeras secuencias y que estará listo para proyectarse en salas de cine de México y seguramente de muchos países mayoritariamente católicos en el segundo semestre de 2021. Producido por Carlos Pimentel e Ignacio Peña, el film, que se encuentra en etapa de crear la animación, está a cargo de los estudios Fidelius Films y Tilma Films, en conjunto con la Fundación Miguel Alemán, y será dirigido por Enrique Navarrete, reconocido animador de producciones como El Príncipe de Egipto, Hormiguitas, Shrek y Madagascar. En tanto que la música estará bajo la producción del cantante Emmanuel y su hijo Alexander Hacha, ambos se encargarán de escribir y producir el soundtrack. Este proyecto nace con esa vocación de contar una historia, que es la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero nosotros creamos una historia de ficción alrededor de la historia real que recogemos del Nican Mopoua. Fuimos muy fieles a la historia que recoge la tradición, dijo Peña a El Observador durante la presentación del proyecto en Querétaro. No se trata de una transcripción literal del relato guadalupano consignado por el indígena Antonio Valeriano y que se conoce como el Nican Mopoua, sino a la manera de las películas de animación de Disney. Se teje una trama alrededor de un personaje, en este caso San Juan Diego. Tepeyac estará disponible en 2 idiomas, inglés y español, y el objetivo será que llegue a todas partes del mundo, tantas como el número de guadalupanos que trascienden las fronteras de México, comentaron los productores. Contra todo pronóstico, las izquierdas anticlericales de Navarra no han conseguido aprobar su propuesta de reducir al máximo las horas de la asignatura de religión en las escuelas de la comunidad foral. Con 6 votos a favor de la propuesta, Garoa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezquerra, 6 en contra, Navarra suma, y la sorpresa de las 3 abstenciones socialistas, la norma ha quedado rechazada. La propuesta de Izquierda Ezquerra se votó la mañana del miércoles, pero el cambio de postura del Partido Socialista de Navarra, que finalmente se abstuvo junto a la oposición de Navarra suma, hasta ahora la única fuerza que defendía la asignatura tal y como estaba, se bloqueó la iniciativa contra la asignatura. Marisa de Simón, la proponente, que antes del voto creía que se aprobaría su recorte y se declaraba emocionada,
quedó sorprendida del giro. En Navarra hay unos 200 profesores de religión, de los que la mitad podrían ver peligrar su trabajo con el recorte. Se ha empleado el voto electrónico en lugar de a mano alzada y tras repetir 3 veces el proceso, se confirmó el resultado. Marisa de Simón e Izquierda Ezquerra han exhibido su enfado en sus redes sociales. Sorpresa inaudita, el PSN-PSOE se alía con la derecha y tumba nuestra proposición de ley foral para reducir al mínimo marcado por la ley las horas de enseñanza de la asignatura de religión. El sacerdote valenciano Enrique Boix Yeso, 1900-1937, en proceso de canonización, que murió horriblemente torturado por activistas anticlericales, es el protagonista de un libro escrito por Arturo Climent, canónigo de la Catedral de Valencia. El libro se titula Enrique Boix Yeso, sacerdote de Cristo y mártir. Era un sacerdote muy conocido entre los jóvenes y conciliario de jóvenes de Acción Católica. Al estallar la guerra civil, le avisaron que irían a por él, porque lo consideraban un cura demasiado influyente, según el autor del libro. Boix se marchó a Algemesí, donde fue detenido en enero de 1937 y sin juicio fue llevado a la cárcel y entregado al comité de Llombai, su pueblo natal, que se lo llevó y lo encerró en un local. Llevaron al cura al claustro de la parroquia que usaban para guardar vacas. Allí lo martirizaron el 24 de enero de 1937. Según el relato de testigos que presenciaron el martirio, lo ataron desnudo a un limonero, lo dejaron toda la noche allí y al día siguiente lo torearon como a un animal, clavándole agujas de hacer jersey y con un cuchillo de matar cerdos le dieron el estoque final. El canónigo Climent explica que Enrique Boix murió dando testimonio de Cristo con valentía, amor y perdonando a sus asesinos. La finalidad de esta publicación es que no se pierda la memoria de un sacerdote bueno, trabajador, enamorado de Jesucristo, que se dedicó a vivir a pleno pulmón su ministerio en distintas parroquias hasta que fue apresado y sufrió un martirio inhumano, horrible y cruel, ha explicado Arturo Climent. El libro ha sido prologado por el canónigo Ramón Fita, delegado episcopal para las causas de los santos de la Archidiócesis de Valencia. El padre Jorge Lorín, sacerdote jesuita que falleció en 2013 a los 92 años, es considerado un gigante de la evangelización y un apóstol de Internet, donde a pesar de su avanzada edad fue un precursor y vio en la red una forma de seguir anunciando el Evangelio como antes lo había hecho a través de la televisión o de sus libros, de los que vendió millones de ejemplares. De hecho, solo de Para Salvarte, la obra más representativa de Lorín, vendió más de 1,5 millones. Una vez que han pasado más de 5 años de su muerte, un grupo de fieles pretende impulsar su proceso de beatificación. Esta iniciativa ha partido de Cádiz, donde este jesuita pasó gran parte de su ministerio sacerdotal y donde dejó su impronta. Tal y como informa el Diario de Cádiz, esta propuesta ya ha sido objeto de una primera petición a la Iglesia diocesana, en este caso el Obispado de Cádiz. Los feligreses gaditanos pidieron la apertura del proceso de beatificación, destacando su gran figura, pues todos los que le conocimos tenemos el convencimiento y la enorme dicha de haber conocido y tratado a un santo, asegurando que más allá de la admiración personal hacia él, existe una auténtica devoción hacia su inmensa obra y hacia su persona. Por su parte, el Obispado de Cádiz estima que no procede abrir por el momento el proceso diocesano de santidad del padre Jorge Lorín Miró. En un escrito firmado por el vicario judicial y juez delegado para las causas de los santos, Pedro Velo, se recuerda que el Papa Benedicto XVI ya indicó a los obispos que al decidir qué causas merecen ser iniciadas, sopesarán ante todo si los candidatos a los altares gozan realmente de una sólida y extendida fama de santidad y de milagro o martirio. De este modo, la diócesis concluye que, en consecuencia, no se podrá iniciar una causa de canonización si falta una fama de santidad comprobada, aunque se trate de personas que se han distinguido por su coherencia evangélica y por méritos especiales en la Iglesia y en la sociedad. Respecto al caso de Lorín, considera el obispado que, aun siendo importantes las gestas realizadas y ejemplarizantes su vida, el recuerdo de este sacerdote jesuita está solo entre algunas personas que le conocieron, pero ha quedado diluido en la diócesis, donde no existe recuerdo ni devoción particular entre los fieles. Además de esto, el obispo diocesano traslada a los proponentes de la beatificación que la Compañía de Jesús, orden religiosa a la que pertenecía Lorín, no haya tomado la iniciativa de este proceso y haya rechazado también incorporarse como parte actora, siendo la institución que debe tener el conocimiento necesario para estimar y valorar la apertura de un proceso de santidad a uno de sus miembros. Efectivamente, los proponentes reconocen en su escrito de octubre que los jesuitas lo habían derivado a la diócesis de Málaga, al ser allí donde falleció Lorín, y esta diócesis vecina también se lavó las manos al respecto, indicando que el hecho de que Lorín falleciera en Málaga era algo accidental,
por lo que derivó a su vez la cuestión a Cádiz, donde Loring desarrolló fundamentalmente su labor pastoral. Esto es un indicio de que en su propia institución religiosa no goza de fama de santidad, concluye el escrito de la diócesis de Cádiz. Pese a la negativa a iniciar el proceso, el obispado anima a los proponentes a seguir trabajando y avivando la fama de santidad del padre Loring, dando a conocer su vida y sus virtudes por medios legítimos. Y para ello les ha planteado la confección de estampas o la publicación de boletines informativos periódicos que difundan su biografía. Solo entonces, cuando esté cerciorada la existencia de la fama de santidad, de las gracias y favores y de la importancia eclesial de la causa, el obispo podrá evaluar si procede la apertura de la causa en fase diocesana, concluye el obispado. El Papa Francisco ha nombrado a la doctora Francesca Di Giovanni, funcionaria de la Secretaría de Estado, como nueva subsecretaria de la sección para las relaciones con los Estados y le ha asignado el seguimiento del sector multilateral. Di Giovanni, que trabaja desde hace casi 27 años en la Secretaría de Estado, nació en Palermo en 1953 y es licenciada en Derecho. Completó su práctica notarial y trabajó en el sector jurídico-administrativo en el Centro Internacional de la Obra de María, Movimiento de los Focolares. Desde el 15 de septiembre de 1993 trabaja como funcionaria en la sección de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado. También ha trabajado en el ámbito multilateral, especialmente en las áreas de migrantes y refugiados, Derecho Internacional Humanitario, Comunicaciones, Derecho Internacional Privado, Condición de la Mujer, Propiedad Intelectual y Turismo. Ahora la sección de Relaciones con los Estados cuenta con 2 subsecretarios. Di Giovanni, de hecho, trabajará junto a Monseñor Miroslav Wachowski, quien se ocupará principalmente del área de la diplomacia bilateral. La televisión pública bávara Bayerischer Rundfunk emitió el pasado 3 de enero un documental sobre Benedicto XVI con imágenes tomadas en septiembre que muestran su deterioro físico a los 92 años de edad, pero también su lucidez mental y el entorno entrañable que le rodea en el monasterio Mater Ecclesiae, donde reside desde su renuncia al pontificado en 2013. El reportaje, dirigido por Ellen Trapp y Tassilo Forchheimer, bajo el título Una pequeña Baviera en el Vaticano, dura 28 minutos y muestra cómo, a pesar de vivir desde 1982 en Roma, Joseph Ratzinger sigue llevando muy dentro a su patria chica. De hecho, se cierra con esas palabras: "En el corazón estoy siempre unido a Baviera", concluye. Esa fragilidad al hablar es el elemento más destacado de la producción germana, reconocida al principio por el Papa emérito. Antes tenía una potente voz, pero ahora ya no funciona, afirma en off. También lamenta sus dificultades para andar, que le obligan a desplazarse en silla de ruedas. Las rodillas ya no me obedecen. No tiene fuerzas y por eso no puede ir donde él quisiera, confirma el arzobispo George Ganswein, su secretario personal y prefecto de la Casa Pontificia, con quien se le ve en todo momento, ya sea rezando en la capilla, con el rosario en la mano paseando por el interior de los jardines vaticanos o en su despacho. El grueso del documental es una presentación de la vida del bávaro más ilustre del último siglo, en buena parte con entrevistas concedidas como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y como papa, y donde intervienen además con su testimonio su secretario entre 1978 y 1983, el sacerdote Bruno Fink, y Monseñor Thomas Brauelov, a quien llamó Benedicto XVI a la curia romana en 2006 para que trabajase en la Congregación para la Educación Católica como responsable de los planes de enseñanza en lengua alemana. Asimismo, comparte su perspectiva sobre el Papa, su hermano sacerdote, George Ratzinger, de 95 años, con quien habla diariamente por teléfono, aunque solo acude a verle 4 veces al año en estancias cortas. Echo de menos a Joseph, porque en las últimas décadas hemos estado poco tiempo juntos. Reunirnos es una gran alegría para nosotros. Es un hombre bueno, señala Genswein, que tiene cerca los 2 iconos que, junto con los de San Corbiniano de Frisinga, constituyen sus mayores devociones. Una imagen de la Virgen, réplica de la patrona de Baviera que le regaló en 2006 el primer ministro bávaro, Edmund Stoiber, y un cuadro de San Agustín. Como él mismo dice, apunta el documental, es un anciano al final de su camino, y en paz consigo mismo, ratifica Genswein. El Papa Francisco señaló que los caminos de los hombres, si viven en la fe, pueden convertirse en un espacio de tránsito para la salvación. El Santo Padre explicó esto en la audiencia general de este miércoles 15 de enero, al concluir con una serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se centró en la última etapa misionera de San Pablo, Roma. El viaje de Pablo, que fue uno con el Evangelio, es la prueba de que los caminos de los hombres, si se viven en la fe, pueden convertirse en un espacio de tránsito para la salvación a través de la palabra de fe, que es fermento activo en la historia, capaz de transformar situaciones y abrir nuevos caminos, explicó.
El Papa destacó en su catequesis semanal que la narración de los Hechos de los Apóstoles no concluye con el martirio del apóstol Pablo, sino con la abundante siembra de la palabra que contiene y resume todo el dinamismo de la palabra de Dios, una palabra imparable que quiere correr para comunicar la salvación a todos. Además, el pontífice recordó que al llegar San Pablo a Roma encuentra, en primer lugar, a sus hermanos en Cristo, quienes lo reciben y le infunden valentía y cuya cálida hospitalidad muestra cuánto se esperaba y deseaba su llegada. En esta línea, el Santo Padre relató que a pesar de que Pablo vivía bajo custodia militar, es decir, en arresto domiciliario, el apóstol se encontraba con judíos para hablarles sobre el reino de Dios, y agregó que él trata de convencerlos sobre Jesús, comenzando por las Escrituras y mostrando la continuidad entre la novedad de Cristo y la esperanza de Israel. Pablo se reconoce profundamente judío y ve en el Evangelio que predica, es decir, en la proclamación de Cristo muerto y resucitado, el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo elegido, afirmó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa Carrasco e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.